Buenas noches. ¿Se escucha por el micrófono? Muy bien, muchas gracias. Quería compartir en esta noche con usted un versículo de la palabra del Señor, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice la palabra del Señor: crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si podemos contar con el apoyo de la diapositiva. Quería meditar con usted, compartir con usted en esta noche algunas reflexiones en lo referido al crecimiento espiritual. Sin duda sabemos que el crecimiento espiritual es una de las bendiciones más bellas que Dios nos puede regalar. El crecimiento espiritual viene de Dios. Es Dios quien da el crecimiento. Y es un regalo para sus hijos y es una bendición para nosotros y lo disfrutamos como uno de los regalos más bellos que Dios nos da. Pero fíjese que muchas veces en la palabra de Dios el crecimiento aparece como una demanda para el creyente, como un mandamiento de Dios para sus hijos crecer, aunque es Dios el que da el crecimiento. Y esto sin duda nos habla de que Dios nos da una responsabilidad como hijos suyos de desempeñar el rol que nos toca, acompañando el crecimiento que Dios quiere darnos. Si podemos avanzar, por favor. Lo primero que tenemos que decir, si podemos avanzar en la diapositiva, lo primero que tenemos que decir cuando hablamos de crecimiento es que es imposible crecer sin una buena alimentación. Podemos hacer una analogía con lo que es el crecimiento físico de un niño o de un bebé recién nacido. Para que haya crecimiento físico tiene que haber buena alimentación. Al hablar de buena alimentación hablamos por lo menos de 3 puntos. Una alimentación que tiene que ser buena en calidad, pero además tiene que ser suficiente en cantidad y también tiene que ser regular, constante, sostenida en el tiempo. Lo mismo va a pasar con nuestro crecimiento espiritual. Para que crezcamos espiritualmente es necesario que nos alimentemos espiritualmente, diariamente a lo largo de toda nuestra vida, y que nos alimentemos con la cantidad suficiente y un alimento espiritual que sea de calidad para crecer. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que como niños recién nacidos tenemos que desear la leche espiritual no adulterada para crecer por medio de ella en nuestra salvación. Acá en este versículo del apóstol Pedro habla del alimento espiritual que se refiere a la palabra de Dios, pero sin duda también nos podemos referir al alimento espiritual que nos brindan todas las disciplinas espirituales que nos ayudan a crecer. El estudio de la palabra del Señor, la oración, el involucrarnos en ministerio, en estar participando activamente con diezmos y ofrendas. Si podemos avanzar en la próxima diapositiva, vamos a ver que hay otro tema que hay que prestarle mucha atención cuando hablamos de crecer. Y es que además de una buena alimentación, cuando de crecer se trata, hay que tener cuidado con los parásitos. Si de vuelta hacemos una analogía con lo que es el crecimiento físico de un bebé o de un niño, los parásitos impiden que un niño crezca, aun si se está alimentando correctamente. Si un niño se está alimentando como debe, pero no crece como se espera, la primera sospecha del pediatra es que ese niño tiene parásitos. Y en nuestra vida espiritual puede pasar lo mismo. Si no hay crecimiento y sobre todo si nos estamos alimentando y no hay crecimiento, muy probablemente se deba a la presencia de parásitos en nuestra vida espiritual. Por eso tenemos que estar atentos a los síntomas. Sin duda que el primer síntoma ya es en sí misma la falta de crecimiento. Pero tal vez pueda haber otras alarmas que están sonando en nuestra vida que quizás nos indica que puede haber algunos parásitos. Por ejemplo, cuando nos obsesionamos con un asunto. Cuando somos insistentes en un mismo tema, cada vez que conversamos, cada vez que estamos subiendo cosas a las redes sociales, o tal vez al revés.
cuando hay un tema del que no se nos puede hablar, cuando hay un asunto que no pueden mencionar delante de nosotros porque perdemos el control. Un asunto o tal vez una persona, un nombre que nos nombran y perdemos el juicio. Son algunas de las señales que nos pueden estar avisando de que tal vez hay parásitos que empiezan a incubar en nuestra vida. Si quizás nos da la sensación de que pudiera haber parásitos, es muy importante que podamos identificar las causas. Los parásitos no se generan porque sí, y los parásitos no crecen porque sí. Y sin ánimo de empezar a repartir culpas ni señalar culpables, hay que identificar cuáles pueden ser las áreas donde estamos tal vez un poco más vulnerables, donde estamos un poco más débiles, para que los parásitos crezcan. Tenemos que identificar esas causas, tenemos que identificar esos factores, porque si no lo identificamos, es imposible aplicar un tratamiento efectivo. Y si no aplicamos un tratamiento efectivo, los parásitos van a seguir creciendo. No basta con darnos cuenta si lo tenemos, no basta con identificarlos, hay que aplicar un tratamiento, porque si no aplicamos el tratamiento, los parásitos van a seguir creciendo. Me gusta muy mucho la forma en que lo pone el autor de la Epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Despójense del pecado. El pecado es el gran parásito, pero luego sigue, y de todo peso que nos asedia. Porque tal vez pueda haber cosas en nuestra vida que quizás no necesariamente son un pecado, tal vez no sean una maldad insolente de nuestra parte, pero aún así nos están impidiendo crecer. Y aunque tal vez no sea un pecado, si es algo que nos impide crecer, es algo que necesitamos solucionar. Dicho todo esto, creo que lo único que nos queda es aceptar el desafío práctico de intentar crecer o de someternos al crecimiento que Dios quiere darnos. La Epístola a los Hebreos, capítulo 6, versículo 1, dice: avancemos hacia la madurez. No nos estanquemos, no nos detengamos donde estamos, dejemos que Dios nos permita seguir haciendo crecer. Y simplemente pongamos en práctica estas cosas que hemos estado hablando. Nos alimentemos espiritualmente con las disciplinas espirituales, las conozcamos, las practiquemos. El estudio de la palabra, la oración, el involucrarnos en un ministerio, el ofrendar, el diezmar. Estemos muy atentos al tema de los parásitos y por sobre todas las cosas tengamos mucho cuidado de no ser que nosotros mismos estemos alimentando a los parásitos pensando que nos alimentamos nosotros. La idea es un poco difícil de explicar, déjeme darle un ejemplo. Supongamos un hijo de Dios que todos los días pasa 5 horas estudiando la Biblia. Y eso es muy bueno, estar estudiando la palabra de Dios. Pero si en ese hijo de Dios hay un parásito de legalismo, probablemente en esas 5 horas por día que estudia la Biblia, en lugar de alimentarse él para crecer en gracia, para crecer en amor, para crecer en sabiduría, está alimentando al parásito del legalismo, dándole a ese parásito más y más versículos para poder condenar a los demás, para poder juzgar a los demás, para poder señalar con el dedo a los demás. Por esto es que es tan importante prestar mucha atención a si puede haber parásitos o no en nuestra vida. Yo le quiero compartir con usted un pequeño fragmento de una película, dura menos de 1 minuto. En este fragmento de la película vamos a ver a un padre que está aconsejando a su hijo en este tema de los parásitos que puede haber en la vida de las personas. Si tenemos el video, por favor. Los que hayan visto la película Prueba de Fuego lo van a encontrar conocido a este fragmento de la película. Y los que no lo hayan visto todavía, les animo a que la estén buscando en YouTube. Está disponible, está muy buena, es una película cristiana. Si ya contamos con el video. No contamos con el video. Es un padre que le está hablando a su hijo
en un tiempo de crisis matrimonial. Su hijo está al borde del divorcio. Y su padre le da una serie de 40 consejos a su hijo intentando rescatar el matrimonio. Uno de los consejos que le da es tener cuidado con los parásitos en tu vida. Por lo general son adicciones, son cosas que consumen tus pensamientos, que consumen tus energías y desvían tus energías de las cosas que deberías estar atendiendo. Me gusta mucho el final de la carta donde está este consejo, porque él le dice a su hijo, lo llama por nombre y le dice: hijo, termina con los parásitos en tu vida, porque si no lo haces, ellos van a terminar con vos. Así que básicamente lo que quería compartir con ustedes en este mensaje sobre este desafío que nos deja la palabra de Dios de poder crecer espiritualmente es que estemos practicando las disciplinas espirituales que nos van a alimentar, pero que también tengamos cuidado con los parásitos que nos pueden llegar a destruir. Que pongamos en práctica estos 2 tips para que todos podamos experimentar el crecimiento que Dios quiere que todos vivamos en nuestra vida. Muchas gracias. Gracias, Juan. ¿Qué tal, hermanos? No sé ustedes, pero creo que el Señor ha sido muy clarito con su palabra en esta noche. Y yo la vi a la película y realmente es tremendo lo que